Buenas tardes y bienvenidos a esta que es su sesión número 3. El día de hoy revisaremos el tema de décimos, centésimos y milésimos, el cual lo encontrarán en el bloque 1, tema 4 de su libro Desafíos Matemáticos de cuarto grado. Comencemos. Para comprender mucho mejor este tema y siempre lo tengan presente, les dejaré este esquema que representa de manera muy eficiente cómo es que es un entero y cómo es que a la hora de dividirse entre 10 nos dará 10 décimos, a la hora de dividirte entre 100 te dará 100 centésimos y a la hora de dividirlo entre 1000 nos dará 1000 milésimos. Así que comencemos. La primera pregunta que se nos hace es, ¿cuántos décimos caben en una unidad? En este esquema podemos ver la unidad o un entero representada con este rectángulo. A la hora de dividirla en 10 partes, cada parte la llamaremos décimo, por lo que se necesitarán 10 décimos para formar un entero, como podemos verlo aquí representado. Luego, este cuadrado que llamamos entero, lo dividiremos en 100 partes. Cada parte, cada pequeña parte se llamará centésimo. Esta parte resaltada en rojo es un centésimo. Entonces podemos ver que 10 centésimos forman un décimo. Finalmente, este entero se dividirá en 1000 partes. Cada parte le llamaremos milésimo. Este pequeño punto rojo es un milésimo. Entonces necesitaremos 10 milésimos para formar un centésimo. Ahora se nos dice, ¿qué es más grande, un décimo o un centésimo? Como lo pudimos ver en el esquema pasado, un décimo es todo esto, que si lo dividimos en 10 partes nos dará un centésimo cada parte, por lo que podemos decir que un décimo es mayor que un centésimo, ya que se divide entre menos partes iguales la unidad. La tercera pregunta nos dice, ¿cuántos milésimos caben en un décimo? Para recordar, un décimo es cuando el entero o unidad se divide en 10 partes. Esto es un décimo. Pero nos preguntan cuántos milésimos caben dentro de este décimo. Entonces podemos decir que 100 milésimos es igual a un décimo, ya que aquí hay 100 milésimos, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 1000. Todo esto forma la unidad, por lo que 100 milésimos es un décimo. Ok, ahora nos dice, ¿cuántos milésimos caben en una unidad? Recuerden, todo este rectángulo es una unidad, que se divide en 1000 partes, por lo que una unidad tiene 1000 milésimos. La quinta pregunta nos dice, en dos décimos, ¿cuántos centésimos hay? Primero recordemos que la unidad al dividirse entre 10 nos dará 10 décimos. Un décimo es esta parte roja que se encuentra aquí. Luego, cuando se divide entre 100, nos dará 100 centésimos. Esta parte roja es un centésimo. Por lo que podemos ver que 10 centésimos es igual a un décimo. Pero el problema nos está diciendo que cuántos son en dos décimos. Entonces sería el doble, que sería estas dos columnas. Por lo tanto, podemos concluir que hay 20 centésimos en dos décimos. Pasemos a la pregunta número 8, que nos dice, ¿cuántos décimos hay en media unidad? Recordemos que esta es una unidad y a la hora de dividirse entre 10 lo llamaremos décimos. Entonces, si solamente nos están pidiendo media unidad, solamente habrá 5 décimos. Entonces, podemos concluir que hay 5 décimos en media unidad. Ahora nos dice, ¿cuántos décimos hay en una unidad más 5 décimos? Este 5 décimos les podría causar algo de confusión, pero realmente es mucho más fácil de lo que parece. Primero veamos, 5 décimos también se puede expresar como un medio, y eso significa que lo podemos expresar como 0.5 de manera decimal. Por lo que podemos decir que una unidad más 5 décimos es una unidad y media. Y recordemos que si dividimos una unidad entre 10, nos dará 10 décimos, por lo que una unidad y media serán 15 décimos. Por último, nos dice, ¿cuántos milésimos tienen 1.5 unidades? Recordemos que esto es una unidad y a la hora de dividirse entre 1000 nos dará 1000 milésimos. Por lo tanto, una unidad y media serán 1500 milésimos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.